A este equipo nos corresponde el segundo nivel de concreción. Para poder explicar esto, es necesario basarnos en el primer nivel de concreción del diseño curricular de un ciclo de enseñanza obligatoria que nos dice qué enseñar, contenidos y objetivos de las distintas áreas, y nos ofrece guías de cómo enseñar y cómo evaluar, pero no nos dice nada sobre cuándo enseñar, tampoco sobre la secuenciación y la temporalización de los aprendizajes a lo largo del ciclo. La acción pedagógica sería el tercer nivel de concreción. Para llegar aquí, se debe prever la temporalización de los aprendizajes de los alumnos y a su vez se requiere el análisis y la secuenciación de los contenidos seleccionados de cada área. El resultado del análisis de los bloques de contenido que están presentes en el primer nivel de concreción, así como la propuesta de secuenciación de los elementos que dicho análisis permite identificar, son los que conforman este segundo nivel de concreción. Es necesario enfatizar que en este segundo nivel de concreción no está presente la temporalización, sino que se limita a establecer las bases necesarias para que esta temporalización pueda llevarse a cabo. Este segundo nivel de concreción consiste en establecer para cada área curricular sendas secuencias de los principales elementos de contenido. Los componentes elementales de contenido. El primer paso consiste en identificar los principales elementos del contenido, seleccionándolos de acuerdo al análisis de su estructura interna. En la propuesta es importante distinguir tres tipos de contenido. El primero, que abarca hechos, conceptos y principios; el segundo, procedimientos; y el tercero, que abarca valores, normas y actitudes. Una vez identificados los elementos del contenido, vamos a establecer las relaciones que existen entre ellos, de manera que sea relevante para la organización y secuenciación de la enseñanza. Vamos a hablar del caso de los hechos y las relaciones de atributo. Nos dice que son relaciones que nos permiten ordenar, ya sea algún acontecimiento, algún fenómeno, atendiendo a el grado de posesión de un atributo. Ahora bien, la relación entre los atributos nos permiten elaborar lo que se le llama las estructuras llamadas listas, que son más que nada un conjunto de elementos que están ordenados en base a un atributo. Un conjunto de elementos pueden ordenarse de formas muy diversas, pero aquí lo importante es seleccionar el atributo o los atributos más importantes desde el punto de vista de la lógica del contenido. En el caso de los conceptos, hablamos de relaciones de subordinación, supraordenación y coordinación, las cuales se refieren al orden específico que cada concepto tiene en lugar y pertenencia. Hablando de subordinación, nos referimos a las características específicas de un elemento determinado. Un claro ejemplo sería: el español es una asignatura que desarrolla competencias lingüísticas. En la supraordenación se refiere a la pertenencia integradora del concepto a una jerarquía mayor. Un ejemplo de este caso sería: la asignatura de español pertenece al programa de educación secundaria. Ahora entonces, llamamos al tercer tipo de estructura de contenido coordinación, que es el resultado de la integración de los dos anteriores. En este ejemplo entonces, integramos los dos ejemplos anteriores y quedaría de la siguiente manera: la asignatura de español desarrolla competencias lingüísticas y forma parte del programa de educación secundaria. En el caso de los principios, se refieren a las relaciones de covariación, causa-efecto, es decir, lo que debe hacerse para obtener determinados resultados. Se designan como los cambios que se producen en un conjunto de objetivos, sucesos que se producen en otro conjunto de objetos o sucesos. La relación que se da entre principios permite establecer unas estructuras de contenido denominados teorías de naturaleza, descriptivo-explicativa, según las relaciones del fenómeno. Un ejemplo de tal explicación son los sucesos de los fenómenos atmosféricos.
Una vez que se identifican los principales elementos del contenido y las relaciones que existen entre ellas, se realiza la secuenciación, que consiste en ordenar de manera consecutiva los programas curriculares, respetando los principios del aprendizaje significativo. Existen diferentes tipos de contenidos, por lo tanto, tienen diferente secuenciación. Ejemplo de ellos, la secuenciación de conceptos, que por lo general son los más inclusivos. En matemáticas, primeramente sería conocer la numeración, es decir, números cardinales, números ordinales, números arábigos. Otra es la secuenciación de los principios, que son los más simples y fundamentales. Estos van más estructurados o más teóricos, es decir, en el ejemplo mismo de matemáticas, para hacer una división, primeramente tendría que conocerse las 4 operaciones básicas. Los contenidos de procedimientos. Secuenciación de procedimientos van de los simples, que quiere decir de los generales, menor número de pasos a seguir, a los progresivamente más complejos y más específicos. Los contenidos de valores, normas y contenidos llevan una secuenciación de los simples y generales a las más complejas y detalladas, concretando con esto que el alumno va creando una jerarquización y los valores. También existen los contenidos de hechos. La secuenciación que sigue en esto es la ordenación, velando siempre en presentar al de los hechos más representativos y próximos a los más singulares y alejados a las experiencias inmediatas. Eso sería todo por el equipo número 2. Le agradecemos su presentación.